Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. En el día de hoy tenemos la parte número 17 de este manga donde nuestro protagonista es un reencarnado, y antes de comenzar con el video quiero darle las gracias al primer comentario del video anterior, como a su vez también mencionar a las personas las cuales me han apoyado desde un principio y son los suscriptores pagos de este canal, tanto los nuevos como los viejos. Y ahora sin más que decir, comencemos con el resumen. Continuamos un momento después de que el prota le mencionaba al detective Rodolfo que la única forma de poder recuperar a Shinji era que este fuera personalmente a humillarse ante los pies de Kiwan, lo que causaría que este terminara convirtiéndose en un gángster, que era la primera cosa a la cual este se negaba a hacer en esta nueva oportunidad de vida. En la noche de ese mismo día vemos al protagonista, el cual había salido del hospital y se encontraba jadeando. Al parecer este último se terminó escapando de la sala en la cual se encontraba para así poder ir personalmente a rescatar a Shinji. Mientras se encontraba caminando comenzaba a recordar el último momento en el cual vio a la chica y esta pasaba a disculparse con él mencionándole que todo había sido por su culpa, y a su vez también recordaba a Kiwan, el cual con una sonrisa malévola le mencionaba que hasta entonces él sería el que cuidaría de su novia para cuando este fuese a buscarla. Llegando a un callejón, Brian muy adolorido se encontraba mencionando que Jaeger tan solo tenía que esperar un poco más, debido a que él iba a ir personalmente a salvarla. En eso se nos muestra lo que pasó momentos antes de que el prota terminara saliendo del hospital, donde Eugene le preguntaba a este último que si acaso se había dado cuenta en la condición en la que se encontraba, y mientras lo seguía regañando le preguntaba a este último que qué pensaría Jaeger de él si lo encontraba en esa situación. El detective Rodolfo, que se encontraba presente, le mencionaba que sabía cómo se sentía, pero por qué le decía esas declaraciones a un policía tan confiado, y era mejor que dejara de decir tantas tonterías y descansar un poco, ya que no iba a hacer nada en las condiciones en las que se encontraba. De regreso en el presente, Brian con sus ojos cerrados y muy determinado se encontraba disculpándose con Eugene y con el detective Rodolfo, pues este no les había hecho casos, ya que sin importar la razón él tenía que ir a salvarla. Y mientras recordaba a la chica en la época en la cual este le hacía bullying, pasaba a mencionar que ella ya había arruinado su vida una vez por su culpa. Es por esa razón que en esta oportunidad no iba a permitir que algo como eso suceda. E imaginándose la situación, Brian pasaba a mencionar que él se iba a inclinar ante Kiwan y se iba a convertir en su lagallo o en su mascota si era necesario con tal de poder salvar a la chica. En ese momento el ángel aparece delante de Brian preguntándole a este último que si acaso estaba conforme con eso. La repentina aparición del ángel no causó ni siquiera que Brian se inmutara, pues ya se esperaba algo como eso. El ángel entonces le seguía preguntando que si acaso planeaba volverse un gángster pecador otra vez, preguntándole a Brian que si acaso él deseaba que este nuevo esfuerzo que había hecho sea completamente en vano. El prota iba a mencionarle algo al ángel, pero luego terminó suspirando mencionándole a este último que no le sorprendía e insultando al ángel en ese instante. Caminando por el lado del ángel y dejándolo por detrás, Brian pasaba a mencionar que ya no importaba nada de lo que le dijera, pues él ya estaba decidido en salvar a la chica. El ángel, el cual se había girado para mirarlo, pasó a guardar silencio por unos segundos para luego mencionarle que ya entendía de que estaba hablando en serio. Brian entonces pasó a mirar hacia el cielo mientras se detenía y mencionaba que él no creía que podía evitar convertirse en un gángster. Aunque se esforzó tanto por no unirse a ninguna banda, las cosas no terminaron saliendo como él esperaba. Y cerrando los ojos se encontraba pensando que no, tal vez este sea su verdadero castigo por todas las acciones pasadas que había cometido. Mirando su mano en ese momento pasaba a mencionar que solo había vivido su segunda vida por un par de meses, pero desde entonces habían pasado tantas cosas, recordando inmediatamente la sorpresa que se llevó la primera vez que vio su reflejo en un espejo, cuando se encontró con Jaeger y se disculpó con esta por lo que le había hecho, e incluso cuando le mencionó a todos los gángsters que se encontraban presentes de tercer año que el próximo que le tocase un cabello a Jaeger se las vería con él directamente, e incluso el momento o el incidente donde Brian terminó sacando a Eugene de su casa debido a la gran enfermedad que tenía, y a su vez también las constantes peleas que ha tenido Brian hasta el momento con todos los gángsters de la ciudad. Mostrando una expresión conforme con todas las cosas que había logrado en tan poco tiempo, le mencionaba al ángel que en fin, él había tratado de vivir una vida como una buena persona, pero nada había cambiado al final. Disculpándose con el ángel por decepcionarlo, seguía caminando, mencionándole que se iba a retirar en ese momento. En eso el ángel pasó a colocar una pequeña expresión de sonrisa en una cara la cual no tenía forma, mencionándole al chico que era un tonto arrogante, para luego mencionarle que no tenía que preocuparse, pues todavía no lo había decepcionado. Brian al escuchar eso terminó volteando rápidamente muy impresionado, mientras que hacía eso el ángel le seguía mencionando que además él ya era diferente al pasado, y cuando Brian terminó volteando el ángel terminó desapareciendo en el acto. Al querer preguntarle al ángel qué era lo que este había dicho, terminó dándose cuenta que ya no estaba, pero una voz terminó interrumpiéndolo inmediatamente. Era Seusu, el cual le pasaba a mencionar con una pequeña sonrisa que él había venido porque había oído que se encontraba casi muerto, pero parece que estaba completamente bien. Brian al escucharlo muy sorprendido volteó rápidamente en dirección hacia este, mostrándonos que era Seusu junto a varios de sus hombres, preguntándole entonces este último a Brian que a dónde iba en ese estado. Brian, ya más calmado al verlo, pasaba a gritarle que si acaso este se encontraba completamente bien. Seusu le mencionaba que por ahora, ya que tuvo algunos problemas para poder evitar completamente a la banda de Sampo, y debido a eso se había retrasado un poco en poder reunir a todos sus hombres. Inmediatamente por detrás de Brian terminó llegando Rodolfo, el cual pasaba a mencionar que era un tonto mocoso que siempre hacía lo que quería. Al tener la atención de Brian, Rodolfo le mencionó que él le había dicho anteriormente que tenía que
descansar un poco, pero ni siquiera pudo hacer algo como eso. Y si estaba tratando de ir al cuartel general de Sampo, lo detendría sin importar qué. Brian se encontraba un poco sorprendido, pues no esperaba que el detective Rodolfo lo hubiese seguido. Inmediatamente en ese instante podemos ver una mano que se comenzaba a alzar, para en un instante ver a Eugene, en la cual le pasó a proporcionar una buena bofetada a Brian, sin preocuparse de que este estuviese enfermo o estuviese internado por 2 días debido al coma. Y no sé si ese golpe fue de ayuda, fue una terapia o fue con intenciones de volverlo a desmayar. La chica entre lágrimas pasó a insultarlo y le preguntaba que si acaso él se imagina lo sorprendida que ella se encontró en el momento en el que este desapareció de la habitación. Brian, el cual es fanático del maltrato, pasó a tomar esa cachetada de Eugene como si fuese un acto de amor puro. Inmediatamente por detrás de Eugene terminó apareciendo otra persona mencionando que se encontraba herido y llamándolo jefe, preguntándole entonces que cómo pudo haberlo dejado atrás. Inmediatamente vemos que era barbilla rara y Brian pasaba a preguntarle a este último que qué se encontraba haciendo ahí un poco confundido. El chico entonces con una sonrisa le mencionaba a Brian que si acaso ya no habían jurado vivir y morir juntos, a lo que el prota le mencionaba que nunca había jurado algo así. Inmediatamente una de las plumas del ángel terminó pasando cerca de Brian mencionándole que si acaso lo entendía ahora, causando que este último se sorprendiera mientras que el ángel seguía mencionando que ya no estaba solo, mostrándonos entonces a todo el grupo de amigos que tenía el prota ahora. Luego de guardar silencio por unos segundos, Brian pasaba a mencionar que todos, y mostrando la cara de impresión de todos los presentes, Brian comenzaba a inclinarse agradeciéndoles por la ayuda que le iban a prestar. Momentos más tarde, lo que parecía ser un edificio, pero no se nos muestra si es la sede principal de la banda Sampo o es otro edificio, vemos a un hombre el cual custodiaba una puerta, y luego dentro de la habitación podemos ver a Jaeger, la cual se encontraba sentada en un sofá con la mirada completamente perdida. En ese instante alguien terminó entrando preguntándole que si acaso estaba bien, y que si le gustaba ese sitio, causando que la chica se sorprendiera un poco. Era Kiwan, el cual se encontraba parado delante de la chica, y con una sonrisa entonces le seguía mencionando que al parecer su novio llegaría un poco tarde, así que tenía que aguantar un poco más. La chica entonces un poco sorprendida le preguntaba que por qué iría tan lejos tan solo por Brian, a lo que Kiwan pasó a mencionarle a Jaeger que él le recordaba a su versión pasada, causando que la chica se impresionara bastante. Kiwan entonces comenzó a relatar que hasta hace unos años él era un soldado que luchaba por el país, en una unidad de operaciones especiales del gobierno, patrimonio, justicia y honor. Una vez dedicó su vida por esos ideales, pero aprendió algo después de arriesgar su vida durante 10 años. Apretando el puño pasaba a mencionar que nada de eso había servido, ya que la única verdad de este mundo es el poder, mostrándonos a un grupo de personas, tanto personas millonarias que hacían que otros humillaran como los que manipulan e incluso políticos. Seguía añadiendo que el poder que nace del dinero, el de las conexiones y el de la fuerza, eso era lo único que importaba en este mundo. En ese momento, Kaege pasó a mencionarle que se encontraba equivocado, llamando la atención de Kiwan. Kaege seguía mencionando que aunque Brian suele ser un poco duro a veces, aún así este no hacía sufrir a los demás por su propia codicia, al menos ahora él, pero es interrumpida en ese instante, pues vemos como Kiwan inmediatamente pasó a taparle la boca con su mano y mientras la apretaba con una sonrisa malvada le mencionaba a la chica que no tenía que preocuparse por algo como eso, ya que se encargaría de arreglar esa parte de él. Kaege llorando entonces pasaba a pensar en Brian mencionándole que se sentía con miedo y que tenía que ayudarlo, pidiéndoselo por favor. Al parecer estas palabras de Kaege terminaron llegando a Brian, el cual inmediatamente se percató que se trataba de ella, y mientras se tocaba la cabeza Brian pasaba a mencionar que justo en ese instante percibió a Kaege, la cual se encontraba llamándolo, causando que Eugene preguntara que a qué se refería con eso. Brian entonces se preguntó que si acaso se encontraba imaginando cosas, mientras que podemos ver cómo el talismán que le había regalado la mamá de Kaege comenzaba a brillar. Al amanecer podemos ver cómo los chicos se encontraban reunidos en lo que parecía ser un parque. Brian entonces señalando en un mapa pasaba a mencionar que por este lado se encontraba la entrada del cuartel general de Sampo y al otro lado una puerta trasera que llevaba a los callejones del distrito residencial y que era por ahí por donde podrían entrar. Seusuke entonces le preguntó a Brian que si existía algún tipo de pasaje secreto, a lo que el prota le respondió que servía en caso de un ataque de policías o de bandidos rivales. Seguía añadiendo que por esa zona también habían guardias, pero a lo mucho sería 1 o 2 presentes. El detective Rodolfo inmediatamente comenzaba a preguntarse cómo diablos el chico sabía algo como eso. Quería preguntarle todo, pero no era el momento, así que lo dejaría por ahora, para luego pasar a mencionar que el problema principal sería saber dónde se encuentra encerrada la señorita Jaeger, ya que incluso si todos lograban ingresar no había forma de buscarla por toda la base sin siquiera ser visto, y en el peor de los casos, ¿qué pasaría si la chica se encuentra en otro lugar? Seusuke entonces pasó a mencionar que no sería fácil, dejando a Brian en silencio por unos segundos, el cual se encontraba pensando. En eso, como si fuese una señal, una pequeña puntada se hizo presente en la cabeza del prota, causando que este empezara a quejarse. Eugene entonces le preguntó a Brian que si acaso se encontraba bien y le mencionaba que por eso ella le había dicho que tenía que quedarse en el hospital. En eso Brian comenzó a escuchar voces en su cabeza, la cual se encontraban llamándolo, mencionándole que tenía miedo. Esto último hizo que se sorprendiera bastante. Al parpadear entonces pasó a ver a Jaeger, la cual se encontraba atada y llorando, mencionándole que tenía que ayudarla por favor y llamándolo por su nombre en repetidas ocasiones. El prota inmediatamente pasó a pegar un grito con su nombre exaltándose un poco, causando que Eugene se sorprendiera y preguntara que qué se encontraba pasando. Nuevamente mostrando curiosidad pasaba a preguntarle que de qué se encontraba hablando y qué le estaba pasando a Jaeger. Brian en ese momento se
percató de algo que tenía metido en su abrigo, y al meter la mano y sacarlo se dio cuenta que era el talismán que le había entregado a la mamá de Jaehae, el cual se encontraba brillando. En eso, recordando a la mamá de Jaehae, la cual le mencionaba que no se encontraba bromeando y que definitivamente necesitaría ese talismán y que no tenía que tirarlo y mantenerlo cerca en todo momento, Brian con una cara de sorpresa mencionaba que entonces todo el tiempo había sido esto lo que lo había mantenido en contacto con Jaehae. Al mirar el talismán, Brian terminó completamente conmocionado, causando que el detective Rodolfo le preguntara que si se encontraba bien y haciendo que Eun se preocupara por él. Entonces, con una expresión de sorpresa, Brian pasaba a mencionar que era increíble, esa mujer realmente era un chamán. En un instante entonces Brian le gritaba a todos los presentes que acababa de ver dónde se encontraba Jaehae encerrada. Momentos después vemos como en el edificio de la banda de Sampo hay dos hombres cuidando una puerta. Mientras uno de ellos se encontraba relajándose fumando un cigarrillo, escuchó como un chico pasaba a gritarle llamando a los delincuentes asquerosos. Esta era Barbilla Rara, que seguía gritando que había venido aquí solamente para conseguir o tomar venganza por sus brazos rotos, y llamando a los hijos de P le mencionaba que tenían que ir a atacarlo inmediatamente. Uno de los gángsters, el cual había pasado a irritarse mucho, pasaba a insultar a Barbilla Rara preguntándole que si acaso quería que lo golpearan en el acto, pero su compañero lo detiene mencionando que tenían que dejarlo y que su superior, o sea, Ki-Wan, les había mencionado que tenían que cuidar muy bien ese lugar. Barbilla Rara entonces seguía provocándolos, preguntándoles que si acaso tenían miedo y que si así se hacían llamar gángsters. Seguía provocándolos llamando a los escorias que secuestraban niñas, mencionándoles que si acaso no iban a pelear con él y si no lo iban a hacer él terminaría llamando a la policía, causando que ambos chicos inmediatamente se molestaran con él y se prepararan para atacarlo. Uno de los gángsters inmediatamente pasó a sacar un arma, mientras que su compañero le mencionaba que tenía que ir a reportar eso inmediatamente, ya que él se encargaría del chico, pero el gángster del arma pasaba a mencionar que no era necesario, que podían reportarlo después de darle una buena paliza. En un cambio de escena vemos a un gángster el cual se encontraba mencionando que él no sabía de qué se encontraba hablando, y pasamos a ver que era el detective Rodolfo, el cual se encontraba mencionándole que si acaso últimamente no había múltiples informes acerca de que la banda de Sampo se encontraba causando problemas. El gángster, incluso desviándole la mirada, pasaba a mencionarle que no tenía ni la más mínima idea y que si estaba tan empeñado en eso entonces tenía que traer una orden o algo similar. El detective Rodolfo, como si le estuviese leyendo la mente al gángster, pasaba a mencionar que no sería capaz de conseguir una orden debido a su respaldo, preguntándole al gángster que si acaso eso no era lo que él estaba pensando. Este último entonces, con una sonrisa, pasaba a mencionarle que entonces, ya que lo entendía, debería de volver a casa y quedarse callado, pero antes de terminar la oración vemos como el detective Rodolfo pasó a darle un fuerte puño en la cara, dejando al gángster inconsciente en el piso y causando que su compañero se alarmara preguntando qué rayos se encontraba pasando, mientras que el detective Rodolfo pasaba a mencionar que eran unas pequeñas niñas irrespetuosas y que por esa razón nunca le habían gustado los gángsters, y con una actitud bastante imponente pasaba a mencionarles que tenían que ir a atacarlos a todos y que les daría a probar un puñetazo del pueblo. Alguien entonces le terminó informando a Ki-Wan que al parecer un detective se encontraba causando problemas. El gángster, el cual se encontraba dando el informe, pasaba a mencionarle a Ki-Wan que al parecer había aparecido de repente pero es interrumpido por este último, el cual le mencionaba que tenían que enviar a todos los del tercer escuadrón y traerlos, y que si el hombre se resistía entonces podían romperle uno o dos huesos. En ese momento, otro gángster terminó entrando a la habitación mencionándole a Ki-Wan que tenían grandes problemas, debido a que en la entrada principal, entonces Ki-Wan lo interrumpió mencionándole que tenía que dejar de tartamudear y hablar claramente, preguntándole entonces qué había pasado ahora, y el gángster rápidamente pasó a gritarle que era Jan Suk-suk, el cual se encontraba en la entrada principal, causando que Ki-Wan se sorprendiera un poco. El informante seguía mencionando que era Jan Suk-suk de la banda de la Calavera del Tigre y que este último había traído a todos sus hombres a la entrada principal. En eso, Suk-suk con una gran sonrisa pasaba a llamar a Ki-Wan mencionándole que había esperado por ese día e insultándole en el proceso. En uno de los callejones cercanos a la base de la banda Sampo podemos ver a una chica con unos grandes tacones, la cual se encontraba acercándose a uno de los gángsters. El gángster inmediatamente pasó a detenerla mencionándole que ese era un área prohibida y que debería regresar, y podemos ver cómo la chica era Eun. Esta última, con una vestimenta más casual, pasaba a mencionar que se había equivocado y que se encontraba un poco perdida, entonces intentando coquetear con el hombre pasaba a mencionarle que era bastante guapo, y seguía preguntándole que si él podría mostrarle hacia dónde tendría que dirigirse. El hombre, al cual se encontraba bastante sonrojado, pasaba a mencionarle que tenía que seguirlo, pero inmediatamente vemos a Brian, el cual se encontraba por detrás de este último y pasó a darle un fuerte golpe que causó que el hombre cayera en el piso desmayado. Eun entonces le preguntaba a Brian que si acaso lo había encontrado, y este último le mencionaba que tenía que esperar unos segundos ya que se encontraba buscando en los bolsillos del gángster. Este último momento después pasó a mencionar que ya había encontrado las llaves, mientras que Eun le preguntaba que si acaso se encontraba completamente seguro de que podía encargarse de todo por sí solo una vez que entre. El prota entonces le respondió que estaba en lo correcto y que eso era completamente suficiente, era bastante peligroso que se quedara, así que le ordenó a la chica que tenía que regresar, mientras vemos la cara de Eun que al parecer no era de agrado. La chica entonces llamó a Brian para que este último terminara volteando en dirección hacia ella, y en un instante vemos cómo ella pasó a darle un gran beso en la mejilla, causando que el prota se sonrojara y se sorprendiera al mismo tiempo. Eun, la cual también se encontraba sonrojada, le mencionaba a Brian que por favor tenía que regresar a salvo, preguntándole que si acaso entendía lo que ella le había mencionado. El prota entonces se la quedó mirando
mirando seriamente por unos segundos, para luego pasar a mencionar que estaba bien y que lo entendía mostrándole una ligera sonrisa. Momentos después, mientras se encontraba corriendo por el callejón, el prota, para darse ánimos, pasaba a mencionar que él era un pedazo de basura y que si pisaba una de las grietas del piso era gay. Y recordando su vida anterior, mencionaba que él había hecho todo tipo de cosas malas como estudiante cuando se convirtió en gánster. Y luego, sin conformarse, siguió haciendo más cosas malas para así poder subir a la cima. Mientras seguía hablando, vemos cómo Barbilla Rara se encontraba corriendo de los gánster y el prota seguía mencionando que como resultado de eso, y mientras vemos al detective Rodolfo en un cambio de escena el cual se encontraba rodeado por varios gángsters siendo apaleado, Brian seguía mencionando que él había tirado a muchas personas a una cuneta. En eso, en otro cambio de escena, vemos a Seosuke, el cual se encontraba en la entrada de la banda de Sampo gritándole a Kiwan que tenía que salir inmediatamente, mientras que Brian seguía mencionando que por su culpa él había arruinado a muchas personas completamente. En ese instante, una voz le saca de sus pensamientos preguntándole a él que quién era, y podemos ver que era uno de los gángsters el cual había descubierto al prota. Este último, preparándose para darle un puñetazo al gángster, pasaba a mencionar que 100, no, 1000 años de disculpa no serían suficientes para enmendar lo que le había hecho a tantas personas, y ahora ni siquiera podía pedir perdón, dándole un fuerte puñetazo en el instante al gángster, el cual le había preguntado que a dónde se dirigía. Y el hecho de no poder pedirles perdón era porque para ellos eso era algo que nunca había sucedido. Y entonces, mirando en todas las direcciones, Brian pasaba a mencionar, pero incluso así, y dándose cuenta de que había una puerta cerca de este, pasó a abrirla rápidamente gritando el nombre de Kaege, y quedándose completamente sorprendido, pues en la habitación en la cual él había entrado se encontraba la chica amarrada, y ya a punto de llorar al verlo, pasaba a agradecerle y preguntarle si realmente era él, ya que esta no podía creer que Brian hubiese llegado a ese sitio. Este último entonces pasó a correr rápidamente y terminó abrazando a la chica, pensando que por lo menos de ella realmente quería disculparse, y mientras lloraba pasaba a mencionarle a la chica que lo sentía repetidas veces. Esto hizo que Kaege se quedara completamente sorprendida al darse cuenta que Brian realmente se preocupara por ella. Entonces, mientras también comenzaba a llorar, pasaba a mencionarle a Brian que estaba bien, y que ahora que él se encontraba ahí, ella se encontraba mejor. Pero como todo guafiesta, terminó llegando Kiwan pasando a mencionarle a Brian que ahí era donde se encontraba, mientras veía este último abrazando a Kaege, mostrándose entonces con una actitud bastante malévola. Le mencionaba a Brian que había llegado el momento de decidir. Este último entonces, mirándolo de reojo, pasaba a mencionarle que ya había tomado una decisión, causando que Kaege se quedara un poco sorprendida. Luego de desatar a Kaege y que ambos se levantaran del piso, Kiwan se encontraba parada en la puerta que era su única ruta de escape, bloqueándoles el paso. Con una gran sonrisa le preguntaba a Brian que si acaso ya se había decidido en unirse a la banda de Sampo. Y Brian le preguntaba que si acaso este ya sabía que se iba a dirigir a ella en primer lugar. Mostrando una gran sonrisa y pasando a ver cómo sus hombres tenían rodeado a casi todos los amigos del prota, Kiwan seguía mencionando que no iba a caer en su trampa. Un ataque múltiple, cualquiera hubiese entendido lo que estaba pasando en primer instante. En eso vemos a Barbilla Rara, el cual se encontraba escondiéndose de los dos gángsters que había provocado antes, mientras que Kiwan seguía mencionando que no tenía que preocuparse ya que todo se estaba solucionando solo. Brian entonces pasaba a mencionar que era un completo alivio, pues eso significaba que todavía estaban resistiendo. Y preparándose para pelear, le mencionaba a Kiwan que si lograba derribarlo entonces podía salir y salvar a todos. En un rápido movimiento, Kiwan pasó a darle una fuerte patada a Brian en el pecho, causando que este último cayera en el piso y haciendo que Kaege se preocupara bastante por él. Kiwan entonces, mientras lo tenía en el piso, lo llamaba mocoso arrogante y pasaba a preguntarle que si acaso él podría ser capaz de derribarlo. Muy serio le mencionaba que no era rival para él cuando se encontraba sano y le preguntaba que si realmente podía vencerlo en las condiciones en las que se encontraba ahora. Seguía mencionándole que aún no entraba en razón y que era bastante débil, pero en ese momento se sorprende un poco, pues Brian se encontraba levantándose del piso a duras penas, pero lograba hacerlo. Con un fuerte grito y muy decidido, Brian le mencionaba que así era y que él planeaba derrotarlo inmediatamente. Kiwan, al aceptar que el chico era un completo tonto y que aparte era terco, pasaba a cerrar los ojos para luego mirar a Brian y mencionarle que al parecer todavía necesitaba ser educado, mientras levantaba su pie para patearle la cara. Seguía mencionándole que era una completa decepción. Brian entonces, con una gran sonrisa al ver esa oportunidad, pasaba a gritarle que aún era pronto para decepcionarlo, tomándolo rápidamente de su parte baja, causando que Kiwan se sorprendiera bastante. Y en un instante antes de que pudiera defenderse, Brian terminó arrojando a su contrincante rápidamente al suelo, causando que este último se quedara bastante sorprendido, preguntándole al mocoso cómo se atrevía a golpearlo de esa manera. Brian entonces, con una gran sonrisa, pasaba a preguntarle que de qué se sorprendía. Mientras se preparaba para darle un puñetazo, mencionaba que apenas estaban empezando. En eso pasamos a ver a Brian, el cual se encontraba sobre Kiwan arremetiendo contra este con múltiples puñetazos, mientras que Kiwan solamente podía defenderse, pues si descuidaba su guardia por un segundo iba a ser golpeado en la cara de lleno. En eso, al ver una apertura en Brian, este último terminó proporcionándole un fuerte puño en el tórax, causando que tenga nuevamente una fractura. Brian, al sentir un poco de dolor y quedarse congelado por unos segundos, fue suficiente para que Kiwan pudiese escaparse de este y ponerse de pie, preparándose para arremeter en contra del prota. Este último entonces, burlándose de Kiwan, pasaba a preguntarle que si acaso se encontraba imaginando cosas, pues él no se veía para nada bien. Kiwan inmediatamente pasó a molestarse llamándolo hijo de P y que era bastante arrogante. Preparándose entonces para darle un fuerte puñetazo a Brian, le mencionaba que tenía que conocer
hacer su lugar, y mientras le daba un fuerte puñetazo a Brian, el cual le otorgó la habilidad al chico de poder tener una visión de 360 grados, Ki-Wan seguía mencionando que él estaba en un nivel completamente diferente. Mientras que Brian iba cayendo lentamente hacia el suelo, vemos a Ki-Wan el cual se encontraba mencionando que había sido un golpe perfecto, fue un golpe completamente limpio con una gran sonrisa. En ese instante, antes de poder reaccionar, podemos ver cómo Brian se había recuperado rápidamente y había proporcionado un puñetazo que ni siquiera Ki-Wan había percibido, haciendo que este se levantara unos cuantos metros por el aire. Al aterrizar y darse cuenta de Brian, Ki-Wan se encontraba mencionando que no podía ser. Ese chico estuvo hospitalizado hace unos pocos días, ¿cómo era posible que tuviese tanta fuerza? Mientras que el prota simplemente se encontraba respirando bastante agitado de la rabia y del dolor. Ki-Wan entonces, sin comprender la situación, muy furioso, pasaba a mencionar que no podía ser, no podía estar pasando esto de repente, preguntándole al prota que por qué no terminaba cayendo al suelo. Brian entonces le mencionaba que por qué él no caía y mirando hacia atrás se daba cuenta de Eun. Preparándose para arremeter entonces en contra de Ki-Wan, mencionaba que se disculpaba con él, pero alguien como tú nunca entendería ese sentimiento. Ki-Wan inmediatamente terminó cargando también en dirección hacia Brian, causando que ambos en un instante terminaran dándose un puñetazo limpio en la cara el uno al otro. En eso, mientras miramos a ambas figuras, las cuales se mantenían de pie, momentos después vemos a Ki-Wan el cual caía de rodillas en el suelo mencionando que eso no podía estar pasando, cayendo así completamente desmayado a los pies de Brian. Este último entonces se encontraba jadeando mirando si realmente se encontraba desmayado Ki-Wan. Cada vez que rápidamente se alarmó preguntándole a Brian que si se encontraba bien, a lo que este último le mencionaba que estaba bien y era mejor que salieran de ese sitio rápidamente. Eso era debido a que Seosuke y los demás se encontraban en gran peligro. Mientras se encontraban caminando por un callejón, Brian, siendo sostenido por KG, pasaba a mencionar que deberían de estar luchando en ese momento y que si él no los ayudaba, pero inmediatamente se quedó en silencio y pasamos a ver la cara tanto de Brian como de KG de sorpresa. Al estar lo suficientemente cerca, estos se terminaron percatando de que habían varios policías presentes gritándole a los gángsters que tenían que detenerse y empezaron a atraparlos a uno por uno. Brian entonces se encontraba preguntando cómo era eso posible, pero alguien entonces le mencionaba que al parecer otra persona había llamado a la policía. Brian, al darse cuenta que era el detective, pasó a preguntarle al detective Rodolfo que qué se encontraba pasando, y este último le mencionaba que él tampoco lo entendía, pues habían venido porque alguien había hecho una llamada. Brian entonces le mencionaba al detective Rodolfo que no había manera de que el Daegen dejara que algo como esto terminara ocurriendo. El detective le mencionó que él no podía entender la situación, aún así eso era algo bueno para ellos, mientras que podemos ver que en la parte de arriba se encontraba una persona observándolos. Y aquí viene la revelación del capítulo. Yo sabía que el de las gafas se traía algo entre manos y al parecer el de las gafas es el ángel que se disfraza como humano o no sé qué es lo que esté pasando porque no he visto nada más allá de esto. Pero miren, acá tengo la prueba de que tiene alitas. Luego alguien se encontraba narrando que fue así como el incidente de la banda de Sampo terminó, mencionando que tanto Eun como Barbilla Rara se habían mantenido a salvo gracias a la policía, y por supuesto ambos terminaron recibiendo regaños por parte de la policía debido a que no podían hacer cosas tan peligrosas y menos siendo estudiantes. El detective Rodolfo volvió a reincorporarse a su trabajo nuevamente, y no importó que la gente le dijera que no tenía que hacerlo, él siguió investigando el Daegen por su propia cuenta. Seosuke había vuelto con aún más fuerza a ser el segundo al mando de la banda de la Calavera del Tigre, y Shin Da-Jung, el actual jefe de la banda, terminó disculpándose por haber sido engañado y pasó mucho tiempo compensando a Seosuke por todo lo ocurrido. Luego de eso se nos menciona que Ki-Wan, y pasamos a ver este último, el cual se encontraba con sus ojos cerrados y al parecer sentado o arrodillado, y mirando todo el panorama vemos como este último se encontraba en presencia del Daegen, mientras que el jefe de esa organización le mencionaba que tenía esperanzas considerables en él debido a lo arrogante que era, pero él suponía que eso era todo lo que el chico podría ofrecer. El jefe entonces pasó a preguntarle a Ki-Wan que cuáles eran sus últimas palabras, a lo que este simplemente guardó silencio por unos segundos, para luego pasar a mencionarle al jefe de la organización que tal vez ese chico tenía razón, y colocando una sonrisa seguía mencionando que tan solo se encontraba persiguiendo alguna especie de sueño inmaduro e inalcanzable. El jefe del Daegen con una gran sonrisa pasaba a mencionar que por supuesto, ese no era un lugar para que una rata de alcantarilla como él pudiese acercarse, dándole la orden a uno de sus hombres que lo tenían que eliminar. Ki-Wan, al escuchar eso, simplemente pasó a cerrar sus ojos. El narrador seguía mencionando que él había escuchado que Brian había sido arrestado por la policía, pero aparentemente desapareció del lugar y nunca más se volvió a hablar de él de nuevo. En un cambio de escena pasamos de nuevo al colegio de los chicos y vemos a Brian, el cual se encontraba acompañado por las dos chicas mientras mencionaba que no tenía que hacerlo reír. ¿Cómo era posible que iba a ser el quinto de la clase? Eun le mencionaba inmediatamente que ella se encontraba diciendo la verdad. Mientras seguían caminando, Brian le mencionaba un poco molesto que eso no era posible. Jaeger tal vez, pero tú no se lo podía creer. Eun, un poco sorprendido y molesto, le preguntaba que si acaso él quería apostar en la final. En ese instante Brian se terminó percatando de alguien, dándose cuenta que se trataba de Marcelo y pasó a llamarlo inmediatamente. Entonces con una gran sonrisa le mencionó al chico que iban a ir por pasteles de arroz picantes y que si acaso él quería ir con ellos, y no tenía que preocuparse ya que Eun era la que iba a pagar. Marcelo, un poco sorprendido y sonrojado, se reía nerviosamente mientras le mencionaba a Brian que se disculpaba con este, pues tenía que irse directamente a su trabajo de medio tiempo, mencionándole a los chicos que disfrutaran de su comida. Brian entonces le respondía que estaba
estaba bien y que era algo que no se podía evitar, dejando a Marcelo en silencio y con una expresión un poco seria. En ese momento, alguien terminó llamando la atención del prota y de las chicas al mismo tiempo. Al darnos cuenta, nos fijamos que eran unos chicos de otro instituto y uno de ellos pasó a preguntarle a Brian que si acaso él era Brian el que estaban buscando, el más fuerte del instituto Sampo, mencionándole también que si no quería salir herido en ese sitio tenía que acompañarlos inmediatamente. Cada vez que le mencionaba a Brian que tenía que tener cuidado de no lastimarse, mientras que Ullo mencionaba que no tenía que prestarles atención. Brian entonces, tirando su mochila al piso, pasaba a mencionarles que por supuesto, y llamando a los pequeños bebés le mencionaba que les iba a dar una lección a todos ellos. Corriendo rápidamente hacia donde estaban los chicos, pasaba a mencionar que ahora entonces cómo se iban a divertir el día de hoy. En un cambio de escena y al parecer en la noche de ese mismo día, Brian se encontraba mencionando acosadores escolares, delincuentes, gángster, todos tenían que ir en contra de él. Mientras pasamos a ver la espalda de Brian y luego un panorama más completo, terminamos viendo cómo este se encontraba encarando a un grupo de delincuentes y pandilleros, e incluso algunos de estos chicos tenían algunas motos. En ese momento los chicos de las motos terminaron apuntando sus faros en dirección hacia Brian, mientras que el resto de gángsters simplemente se lo quedaban mirando fijamente. Brian entonces con una gran sonrisa pasaba a mencionar que eran unas pequeñas pestes y seguro que eran muchos de ellos, pero muy confiado y haciéndoles un gesto grosero le mencionaba que tenía que ir hacia él llamando a las pequeñas P y que él se encargaría de educarlos apropiadamente llamando a los pequeños pedazos de basura. En eso el que parecía ser el jefe de los delincuentes pasaba a mencionar que se encontraban esperando y que lo atacaran inmediatamente, haciendo que todos corrieran en dirección hacia el prota apresuradamente. Regresando con el prota vemos como por la espalda de este último todos los gángsters se dirigían rápidamente hacia él, pero él con una actitud bastante confiada simplemente los esperaba. Bueno gente, espero que les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like y un comentario, que eso me ayudaría muchísimo con el algoritmo. Y también quiero mencionarles que este es el final de la primera temporada de este manga, que realmente está muy bueno y ya vamos llegando casi a la mitad de la historia, así que esperen más capítulos de esto seguido de manera constante y diaria, y espero que me estén recomendando nuevos manguas porque dentro de poco, por ahí dentro de un mes, 15 días, tendré que comenzar con una nueva historia para sustituir a esta que no tiene tantos capítulos, o bueno, ya llegamos a la mitad de los capítulos. Y bueno, ya sin más que decirles chicos, espero que tengan un excelente día, tarde, noche, gocen de una muy buena salud y nos vemos en el próximo video.